Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 3 de la historia, Runaway. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Aviso. Este contenido es sensible. Toca temas como la incitación al suicidio, abuso emocional y físico, baja autoestima, inanición y ataque de pánico, y hace mención a la sangre y vísceras. Si eres menor de edad, por favor salta del video. Si no lo hiciste, corres bajo tu propia responsabilidad. Yo avisé. Parte 3. Pronto, Izuku se encontró emparejado con Uraraka, la simpática chica morena del examen. Les tocó enfrentarse a Ida y Bakugou. Los equipos se sorteaban por notas, así que, cuando Izuku descubrió que iba contra Katsuki, supo que era una mala idea. Como habían crecido juntos, conocía casi todas las debilidades del explosivo adolescente. Claro que Bakugou tenía la ventaja del poder, pero nunca lo había visto luchar en serio. Voy a ganar, Deku. Hablando del diablo. Bakugou e Ida pasaron junto a ellos, a punto de entrar al edificio. Izuku sonrió nervioso. Haré lo que pueda. Levantó la palma de la mano y la cerró en un puño. Deku. Dijo Uraraka con tono curioso. ¿No te llamas Izuku? Bueno, sí, pero Kacchan y yo fuimos amigos de la infancia, en algún momento. Así que tenemos apodos, me gusta. Sonrió. Suena mucho a tú puedes. Dekiru/Deku. Oh, gracias. Puedes llamarme así también, si quieres. Genial. Bien, tenemos que empezar a pensar en una estrategia. ¿Tienes alguna idea? De hecho sí. Tu don funciona con contacto de 5 puntos, ¿verdad? Uraraka asintió con entusiasmo. Vamos, Izuku. Es tu oportunidad de demostrar que puedes estar aquí. Empezó a murmurarle su plan a Ochako, tomando pausas para respirar y escuchar su opinión. Espera, ¿y tú? ¿Qué harás? Ella lo detuvo. Izuku se acomodó el uniforme deportivo e intentó bajárselo. Voy por Bakugou. Lo sé casi todo sobre él. Tu don sirve para contrarrestar sus explosiones. ¿Cuál es, en realidad? Nadie lo sabe, añadió en voz más baja. Yo, no tengo don, tartamudeó Izuku, esperando lo peor. Una mirada de disgusto, que lo dejaran solo, que lo rechazaran, y entraste en el curso de héroes. Increíble. Su sonrisa se extendió también al chico de cabello verde. Para su sorpresa, el rechazo nunca llegó. Pasó años evitando a quienes lo trataban mal solo por no tener don. Estaba tan sorprendido que olvidó responderle. Gracias, aunque te agradecería mucho que no lo gritaras a todo el mundo, porque, ya sabes, su voz se fue apagando. Claro. Además, se acaba el tiempo. Vamos. Se colocó el casco de su disfraz. Izuku se sintió un poco mal por no tener un traje de héroe, pero pensó que era una buena práctica sin equipo de apoyo. Cuando se acabó el tiempo, se prepararon. Al sonar el anuncio, entraron corriendo y se separaron. Izuku dudó. ¿De verdad Uraraka iba a ayudarlo a pasar desapercibido y ocultar su falta de don? Claro, eso no duraría mucho, o quizás simplemente no había oído bien. No. Concéntrate. Tenía un plan que llevar a cabo. Se acercaba al centro del edificio cuando oyó fuertes pisadas. Debía ser Bakugou, buscándolos en el primer piso. No tardó mucho en oír el crepitar del comunicador en su oído, seguido de la voz de Uraraka. Deku-kun, encontré el arma. Está en el segundo piso, en la habitación más intermedia. Y Ida-kun la está custodiando. ¿Confías en poder enfrentarte a Bakugou? Al fin y al cabo, es tu amigo de la infancia y tiene un don superpoderoso. Parecía preocupada, pero Izuku sabía que confiaba en él. No podía perder esa confianza. Sí, claro. Quizás incluso podamos evitar una pelea si Ida no le avisa que vas. Simplemente sigue el plan. Uraraka tarareó en señal de aprobación. Izuku giró hacia las escaleras para unirse a ella. Estaba a 1 metro de la subida cuando Bakugou se interpuso en su camino. Izuku se quedó paralizado. Se sentía pequeño. Como si volviera a encogerse frente a su viejo abusador. Respiró hondo. Katsuki ya no tenía poder sobre él.
podía con esto. ¿A dónde crees que vas, nerd? Le gritó el rubio. Sus palmas chispeaban. Ese instante de sobrepensamiento le costó una mano ardiente que lo sujetó del antebrazo. Pero entonces, se abalanzó sobre él. Una oportunidad. Izuku lo sujetó del brazo extendido tras una pequeña explosión y tiró. Te conozco desde hace años, y aún usas un fuerte gancho de derecha para iniciar una pelea. Bakugou fue alzado en el aire, conmocionado. Izuku lo azotó contra el suelo y trató de atarlo mientras forcejeaba. Deja de moverte, Kacchan. Dijo sin esperanza de que sirviera. El rubio solo lo fulminó con la mirada. Subió corriendo las escaleras y encontró a Uraraka frente a Ida. Al verlo, Ida intentó improvisar una frase de villano, mientras Ochako se giraba, confundida. Lo siento, Deku-kun, me vio a la vuelta de la esquina, no pasa nada. Siento no haber podido venir antes. Intercambiaron miradas, sabiendo qué hacer. Solo necesitaban tocar el enorme cohete. Se arriesgaron y corrieron desde direcciones opuestas. Ida, confundido, dudó. Decidió proteger el arma, pero fue demasiado tarde. La voz de All Might resonó por los altavoces. Gana el equipo héroes. Buen trabajo a todos. Todo se volvió caótico entre explosiones y felicitaciones, pero Izuku sonrió. Felicitó a Ida y, para su sorpresa, Bakugou incluso dijo que lo había hecho bien. A su manera. A pesar de intentar convencer a sus amigos de que podía curarse las quemaduras en casa, acabó en la clínica de recuperación. Al final del día, caminaba solo de vuelta a los dormitorios. Tropezó, pero esta vez fue por un grupo de chicos que pasaban junto a él. Apenas logró recuperarse a tiempo. Oyó algunas risitas y un mira por dónde vas. Pero los ignoró. El último del grupo salió corriendo de clase para alcanzarlos. Estaba agotado. Pero su corazón rebosaba de nuevos amigos. Izuku entró al aula a la mañana siguiente, solo para encontrarla vacía. No era tan temprano, pero ni siquiera Ida había llegado. Un silencio espantoso era lo único presente, así que esperó. Y esperó. Se sentó en su asiento asignado y esperó. Estaba aburrido, así que limpió el salón en un instante, pero no llegó nadie. Decidió dar una vuelta para ver si encontraba a alguien. Escuchó a algunos estudiantes quejarse de algo que no pudo oír, pero nada más. Era sospechoso. Demasiado silencioso. Entonces comprendió por qué. Al acercarse a la entrada principal, fue recibido por un grupo numeroso de personas, gritando y bloqueando el paso a los estudiantes. La prensa. Siempre tan molesta y ruidosa, pero esta vez, era inquietante. Vio a Katsuki atrapado en medio del gentío, gritándole a todo el que se le cruzaba mientras intentaba abrirse paso. Para ser honestos, iba a tardar un buen rato. Regresó a la escuela y se dirigió a la sala de profesores. Por supuesto, sin correr, solo caminando rápido. Estaba casi vacía, ya que las clases estaban por empezar. Encontró a Era Cereal sin problema. Aizawa-sensei hizo una pausa, sin saber cómo explicar la situación. El hombre lo miró fijamente, luego se levantó y se paró frente a él. ¿Qué pasa, Midoriya? Los reporteros están bloqueando la entrada. Pensé que podrías hacer algo al respecto, señaló por encima del hombro con el pulgar. Aizawa frunció el ceño. No estaba seguro de la situación, así que se dirigió a la entrada principal. Midoriya lo siguió con pasos cortos y apurados. En ese momento, algunos estudiantes más lograron colarse, esquivando o empujando a los entrevistadores y camarógrafos. Eso abrió una pequeña vía para que otros también pudieran pasar. Poco después, el director Nezu se unió a Aizawa para analizar el problema. Ambos comenzaron a discutir posibles soluciones. Izuku, mientras tanto, intentaba alcanzar a Bakugou, que acababa de lograr entrar. Estaba furioso, como una bomba de tiempo a punto de estallar con el más mínimo comentario. Izuku se acercó para ver cómo estaba. Y entonces, una idea fugaz cruzó su mente. ¿Y si pudiera ayudar a distraer a los reporteros? O quizás organizar una reunión futura con All Might. No. Era una mala idea. Pero al menos quería ofrecer ayuda. Midoriya, vuelve a clase. Está a punto de empezar, dijo Aizawa sin siquiera girarse.
¿Y si puedo ayudar? Lo tenemos controlado. No te preocupes, está bien. Ahí estaba de nuevo. Esa sensación. Era el mismo niño inútil y sin peculiaridad. Pase lo que pase. Suspirando, fue tras su amigo hasta el aula. Tuviste suerte, nerd. Viviendo dentro de la escuela, le dijo Bakugou al pasar por la enorme puerta. Ja, ja. Supongo. Izuku intentó reírse, intentando entender si era una broma o un insulto. Ambos se sentaron, pero Midori ya no podía concentrarse ni disipar el vacío en su mente. A los pocos minutos, el aula se llenó de adolescentes cansados y enfadados, todos hablando a la vez. ¡Qué desastre! Esos reporteros fueron brutales, hombre. Amigo, eso no fue nada varonil de su parte. Sí, vaya alboroto. El resto de las clases transcurrieron rápido y sin problemas. A la hora del almuerzo, Izuku se sentó con Uraraka, Ida, Shinzo y algunos de sus nuevos amigos. Estaban charlando entre ellos mientras él dormía un poco con la vista perdida en su bandeja de comida. Y entonces, sonó la alarma. Brecha de seguridad. Simplemente, no pueden tener un día tranquilo y normal, ¿verdad? Todo se volvió un caos. Los estudiantes de la cafetería salieron en masa, empujándose y atascándose en la puerta. Ruidos fuertes, gritos, personas separadas de sus amigos. Izuku estaba solo otra vez. Apenas había salido de su ensueño, y ya no sabía qué demonios estaba pasando. ¿Puede este día mejorar? Todo el edificio estaba repleto de estudiantes que se empujaban y chocaban entre sí. El suelo temblaba, las cabezas golpeaban contra otras, y los pies eran pisados sin piedad. Alguien llamaba su nombre desde lejos. ¿O estuvo cerca? Ya no lo sabía. En cuestión de segundos se encontró de bruces contra la ventana, golpeando su cabeza contra el frío cristal. La mejilla se le ensució y el estómago rugió, recordándole que había dejado su comida atrás. Miró afuera unos momentos, y ahí estaban, los periodistas. Otra vez. Pero ahora la puerta estaba abierta de par en par. ¿Alguien la había abierto? Llegaron a un acuerdo. ¿Cómo habían entrado? Y entonces, ¿por qué sonaba la alarma? Su mente se llenó de preguntas. No importaba en ese momento. Todos necesitaban saberlo. Izuku gritaba con todas sus fuerzas, pero su voz fue devorada por el rugido caótico del pasillo. ¿Qué hacer? Apenas podía moverse sin recibir un codazo. Su cabeza le dolía terriblemente, pero tenía que encontrar a alguien. Tal vez uno de sus compañeros. Sí, podrían cooperar para calmar a los demás. Miró alrededor, frustrado. Demasiado bajo. Durante años su dieta fue limitada a fideos instantáneos mal cocidos. Probablemente su crecimiento se había visto afectado. Esperaba que no, los estudiantes se aglomeraban, pero no salían al mismo ritmo. Entonces, vio un brazo rígido abriéndose paso entre la multitud, acompañado de gritos sobre comportamiento y orden. Ida. Sintió alivio. Intentó llamar su atención. Demasiado pronto. Bajó la guardia. Recibió un codazo en plena cara por parte de un estudiante alto que giraba sin mirar. El sabor salado de la sangre llenó su boca y manchó su uniforme. Siguió avanzando, fijando la vista en esa cabeza de cabello azul marino, apenas visible sobre la multitud. Ida-kun. Gritó, con una voz ahora más chillona. El chico se giró, y sus ojos lo buscaron tras las gafas cuadradas hasta posarse en él. Midoriya-kun. ¿Estás? Se acercó, pero se detuvo al ver los rastros de sangre en su rostro. Tu nariz. Deberías ir a ver a Recovery Girl. Estiró un brazo para cubrir el poco espacio que los separaba. Más que hablar, gritaban para oírse. Estoy bien. ¿Puedes ayudarme? No hay intrusión. Son los reporteros de esta mañana. Ida frunció el ceño, preocupado. Es impredecible, sí, pero no sirve de nada. Nadie escucha, admitió. Justo entonces, una chica de cabello castaño fue empujada entre ellos. Izuku la sujetó antes de que cayera. ¿Estás bien, Uraraka-san? ¿Eres tú? Ella lo miró con alivio absoluto. Deku-kun. Ida-kun. Me alegro tanto de haberlos encontrado. Estaba tan asustada, suspiró.
Tras ella, apareció Yaoyorozu, visiblemente preocupada. Midoriya-kun, ¿está bien tu nariz? Izuku negó con la mano, como si no tuviera importancia, aunque su mente iba a 1000 por hora. El ruido de fondo no ayudaba. Oye, Yaoyorozu, ¿puedes hacerme un megáfono? Y Uraraka-san, ¿puedo pedirte un favor? Ambas asintieron, confundidas. ¿Puedes hacer que Ida-kun flote, por favor? Tenemos que captar la atención de todos. Esto no es una brecha de seguridad. Solo son los reporteros. En cuestión de segundos, Momo le entregó un megáfono y Ochako ya estaba activando su don. Y Ida, ahora flotando, se aferró al aparato como si su vida dependiera de ello. Todos. Cálmense, esto no es apropiado para estudiantes de la UA. No hay falla de seguridad, solo es la prensa infiltrándose. Rugió la voz amplificada. El silencio se extendió por el pasillo. Por favor, regresen a sus salones con calma. Fue un proceso lento, pero poco a poco el caos se disipó. Los pisos volvieron a ser visibles y el aire se despejó. Uraraka bajó a Ida y desactivó su Kirk. La adrenalina abandonó el cuerpo de Izuku, y con ella llegó el dolor. Definitivamente, ahora sí debía ver a Recovery Girl. Pero algo no cuadraba. Cuanto más pensaba en ello, más absurdo parecía todo el incidente. ¿Alguien del personal abrió la puerta? ¿Fue un don de un periodista? Eso contaría como uso ilegal de dones. Iba camino a la enfermería con Uraraka, Ida, Yaoyorozu y un mar de estudiantes heridos. Su mente no paraba. Era aterrador. Aunque no tanto como esperar su turno frente a Recovery Girl. Tal vez podría regresar a clase y volver más tarde. Eso sonaba mejor. Incluso podría asegurarse de que sus amigos estuvieran bien, y obligarlos a volver con él. Al final del día, sí regresó con ella, pero entre el agotamiento de la semana pasada y el estómago vacío, terminó quedándose dormido en la camilla. Se despertó una hora después, sin sangre y aún cansado. Levantó la mano y tocó su nariz. Una curita. Otra vez tenía hambre, pero eso podía esperar. Lo que no podía sacarse de la cabeza era cómo entró la prensa. Pero su cuerpo tenía otros planes. Apenas cerró la puerta tras de sí, se desplomó en la cama. Demasiado aturdido para moverse, se quedó mirando fijamente su escritorio. Los cuadernos alineados en la estantería. El trabajo de toda su vida. Sintiendo los párpados pesados, cerró los ojos, esperando que el sueño hiciera callar por fin sus pensamientos. Hoy haremos una excursión al recinto USG, anunció Aizawa con voz firme. La clase se subió en un silencio expectante, que se rompió casi de inmediato por murmullos de emoción. Sin embargo, todos volvieron a callar al recibir una sola mirada de sus ojos rojos. USG significa Unforeseen Simulation Joint, unión de simulaciones imprevistas. Vamos a trabajar sus habilidades de rescate con los héroes profesionales Tirten y All Might. Así que pónganse sus trajes y esperen afuera, cerca del autobús. Los estudiantes salieron del aula apresurados, compitiendo por llegar primero a los vestidores. Izuku aún no tenía un traje, pero ahora tenía una cuerda delgada y resistente que podía usar para inmovilizar criminales. Se puso el uniforme de gimnasia rápidamente y salió a buscar al maestro y al autobús escolar. Estaba emocionado. El rescate era la razón principal por la que quería ser un héroe, y ahora finalmente tendría la oportunidad de mejorar esa habilidad. Como si fuera tan fácil, el viaje se alargaba demasiado. Asui comentó algo sobre la actitud de Katsuki, o que nunca sería popular, pero Izuku no podía concentrarse en eso. Solo notaba cómo Bakugo trataba de contradecirla sin perder los estribos. Había cambiado. Para bien. A veces lo tomaba por sorpresa, pero podía acostumbrarse. Todo estaba cambiando de todos modos, así que no parecía algo tan grande en ese momento. Apoyó la frente contra la ventana. Debía agradecerle a Bakugo más tarde. Por tomar las riendas, por esforzarse. Izuku sentía que nunca lo elogiaban por eso era seguro. No tenía ganas de hablar con nadie. Mantenía sus barreras emocionales arriba, sin saber del todo por qué. Solo sabía que debía estar alerta. Miraba pasar las instalaciones de la escuela en cámara lenta, con el motor del autobús sonando de fondo. Sabía que era normal, pero el hecho de que hacía más de 10 años que no subía uno lo hacía sentir paranoico.
Entonces, vio a sus compañeros empezar a moverse cuando una enorme cúpula apareció frente al parabrisas. Cruzó miradas brevemente con Bakugo, quien desvió la vista tan pronto como notó que Izuku lo observaba. Izuku dejó escapar un suspiro débil y agotado, y bajó del autobús. La estructura era inmensa. Tan grande que tenía distintas zonas para simular diferentes entornos. Frente a la clase reunida estaban Aizawa y el héroe profesional Tirten. ¿Dónde estaba All Might? Toda la clase se hacía esa pregunta, pero su maestro solo respondió con voz monótona que All Might no podía asistir. Aún así, algo se sentía fuera de lugar. E Izuku lo notó en su mirada. Aunque una parte de él quería saber la verdad, otra se sentía aliviada de no tener que lidiar con el héroe número uno ni con las miradas extrañas que le lanzaba cada 5 minutos. Los dos profesionales comenzaron a explicar el propósito del día y las instrucciones, cuando algo llamó su atención. Una pequeña cantidad de neblina violeta se arremolinaba en el aire detrás de los héroes. Su rostro se tensó con incomodidad. «Sensei, ¿qué es eso?», preguntó, señalando, junto con otros estudiantes. Aizawa se giró con la bufanda lista, justo cuando personas empezaron a caer de la nada. Esa neblina debía ser algún tipo de portal. ¿Cuántos cabían dentro? Podía dividirse o expandirse. Sabía que no era el momento de emocionarse con las peculiaridades, pero esta vez era importante. Esto podía convertirse fácilmente en un desastre. Retrocedan. Son villanos. Tirten, protege a los estudiantes. La voz de Aizawa sonaba fría y tranquila, pero con un toque de sorpresa. Los pies de Izuku adoptaron inconscientemente una postura de combate. Entonces, todo el espacio despejado se llenó del mismo humo violeta oscuro. Todos sus sentidos se alteraron. Arriba era abajo, una sonrisa era un ceño fruncido, y luego desapareció. Izuku logró sacudirse esa sensación al notar que estaba bajo el agua. Su visión era borrosa, con una pequeña fuente de luz que parecía indicar hacia arriba. Sentía que se ahogaba. Su instinto de lucha se activó de inmediato, cuando algo parecido a una cuerda lo jaló con cuidado hacia la superficie. Jadeó. Dios, cuánto había extrañado el aire. Tosió agua, se frotó los ojos, tratando de orientarse en esta nueva zona. ¿Estás bien, Midoriya-chan?, preguntó su compañera con voz algo débil, el agua aún en sus oídos. Sí, gracias, Asui-san, respondió con un escalofrío. Te dije que me llamaras Tsuyo-chan, lo corrigió ella. Cerca de ella estaba Shinzo, con expresión neutral. Por dentro, por supuesto, estaba preocupado, pero no sabía cómo demostrarlo. Los tres estaban parados sobre un naufragio en la zona acuática, separados del resto de la clase. ¿Qué había pasado? ¿Los villanos simplemente habían invadido su clase? No se hacía esas preguntas porque la respuesta era obvia. ¿El resto de la clase también está en grupos pequeños?, preguntó Shinzo. El trío miró a su alrededor. Desde lejos, alcanzaron a ver a algunos de sus compañeros dispersos en distintas zonas del domo, rodeados de villanos. Eraserhead estaba separado de Tirten, y se encontraba solo en el centro del lugar cuando un chico de cabello azul claro, pero algunas cosas no encajaban. 1. ¿Dónde estaban los villanos con los que se suponía que debían luchar? 2. Enviaron a Suya a la zona acuática. Los villanos no conocían sus peculiaridades. Eso hacía todo mucho más fácil. El agua goteaba de su cabello y su ropa al suelo. Volvió a mirar hacia abajo justo cuando toda la nave se movió. Los villanos estaban ahí. Izuku trazó un plan. Izuku se frotó el puente de la nariz por encima de la curita de la brecha de seguridad, mientras ideaba un plan. Tras lanzar unas miradas a Shinzo y Tsuyo, les explicó lo que debían hacer. Por supuesto, él también tenía un rol importante, con Sindon. Hicieron la cuenta regresiva. 3, 2, 1, el barco volvió a inclinarse hacia un lado. Vámonos, susurró Izuku. Tsuyo fingió caer al agua. Tenía la peculiaridad de la rana, así que el agua no era un problema para ella. Todo lo contrario. Tenía ventaja como nadadora rápida. Izuku estaba emocionado por verla en acción, pero se obligó a ignorar ese entusiasmo con un gesto de concentración. Ambos la observaron mientras avanzaba veloz por el lago, atrayendo a unos cuantos villanos, luego a más, y más.
Entonces, lanzó su lengua y la envolvió alrededor de la barandilla del bote. Impulsándose hacia el naufragio, volvió a subir, usando su pegajosidad y la ayuda de Izuku. Mientras tanto, Shinzo ya estaba calentando la voz. «Oigan. ¿Qué quieren?», gritó. Izuku no recordaba haberlo escuchado gritar así antes. Casi todos los villanos respondieron instintivamente, emitiendo alguna frase. Shinzo sonrió. «Esposen a sus compañeros criminales y luego a ustedes mismos», ordenó. Parecía concentrado en evitar que rompieran el control mental. Todos parecían estar estrangulados con cuerdas y redes de pesca que encontraron en la orilla. Los tres adolescentes bajaron del barco rápidamente y corrieron. Se dirigieron a la salida cerrada, pero cuando la vieron, Izuku se detuvo. «¿Qué pasa, Midoriya-chan?», preguntó a Sui. Él señaló la puerta. «Deberíamos salir a buscar ayuda», dijo ella. Izuku se giró. «Hazlo tú. Apuesto a que están más cansados que yo después de usar su don, y con tanta gente», observó a Shinzo intentando ocultar una migraña. «Pero aún puedo ayudar a otros. Solo ve a buscar a alguien, yo enviaré a cualquiera más rápido si veo a otros». Caminó hacia el centro, donde había visto a su maestro por última vez, sin esperar una respuesta. Tras él, se aseguró de que los dos se fueran. En cuanto se quedó solo, se relajó un poco. La ayuda venía. Eso era progreso. Pero demasiado pronto. Subió las escaleras y abrió los ojos de par en par ante lo que vio. Un hombre de cabello azul claro, cubierto de manos. Shigaraki. El mismo villano del que se había enterado en el pasado. Le hablaba a Eraserhead, y junto a él había un monstruo. Esa era la única forma de describirlo. Una criatura alta, negra, con el cerebro al descubierto. Era aterrador. Shigaraki dijo que ese ser fue criado para matar a All Might. Era por eso que estaban ahí. Pero All Might no vino, ¿cómo reaccionarían? No pudo esperar más. Saltó afuera en cuanto vio a Shigaraki lanzarse hacia Eraserhead. Solo que, en lugar de atacar él mismo, gritó. «Nomu. Acaba con él». Como quien dirige una marcha, señaló a Aizawa. En menos de un segundo, una mancha oscura se lanzó hacia él y lo inmovilizó contra el suelo. Izuku no fue lo suficientemente rápido. Aizawa se desmayó. Un líquido carmesí goteaba. Sangre. No era suya. Izuku recogió el primer trozo afilado de escombro que encontró y saltó sobre el monstruo. No pudo hacer mucho más que golpearlo con la roca una y otra vez. Al principio, parecía inútil. El Nomu se regeneraba como si nada. Pero luego, algo cambió. El monstruo se aflojó, y el golpe finalmente causó daño. Soltó a Aizawa. Izuku tenía que sacarlo de ahí. «Oye, chico de las manos». Improvisó. Shigaraki lo miró. Por primera vez, su fachada se rompió, sorprendido. «¿Qué tal si te vas con tus amigos y te ocupas de tus asuntos?» Shigaraki entró en cólera. Parecía un niño haciendo berrinche tras perder un videojuego por 9ª vez. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo ralentizaste su regeneración? Tramposo. Kurohiri. ¿Por qué falla?» La niebla púrpura apareció. Kurohiri, con sus ojos amarillos brillando, examinaba la situación. Izuku aprovechó el momento para arrastrar a su maestro lejos de la escena, mientras los villanos murmuraban sobre 3 estudiantes que habían escapado. 3. ¡Perfecto! Usó la bufanda de Aizawa para vendarle las heridas sangrantes. Lo escaneó de nuevo, asegurándose de que seguía con vida y pulso, y regresó corriendo a distraer a los villanos. Kurohiri se retiró a hablar con alguien más. Shigaraki atacó. Izuku lo enfrentó como si entrenara con un villano, igual que en las calles. Estaba cansado, jadeando tras cada movimiento. Entonces, el hombre con la mano en la cara usó una ventana abierta para aterrizar sus 5 dedos en el brazo de Izuku. 7. Dolor. Izuku siseó. Su piel comenzó a desmoronarse, y la sangre brotaba. Intentó soltarse, pero no había escapatoria. De repente, todo se detuvo. «Eres realmente genial, Eraserhead», murmuró Shigaraki. Izuku vio su oportunidad y le hizo una zancadilla. Detrás de él, Aizawa volvió a perder el conocimiento. «Estoy aquí». All Might irrumpió por la puerta, seguido de los profesores. Todos se detuvieron al ver el desastre. Kurohiri reapareció.
Tomura, debemos irnos. Los héroes pidieron refuerzos. Llegarán en cualquier momento. Shigaraki gritaba a todos ahora que All Might había llegado. Los héroes iniciaron el contraataque. Izuku agarró a Era Cereal con cuidado y lo llevó a la salida. Luces rojas brillantes aparecieron tan pronto como salieron del uso. Paramédicos saltaron de los vehículos para ayudar al profesor. Vendaban su brazo mientras Izuku esperaba ver a sus amigos, necesitaba saber que estaban bien. Cuando finalmente llegó a su dormitorio, se desplomó. El sonido del monitor cardíaco resonaba en el silencio. Aizawa observaba a su amigo rubio haciéndole compañía. Se había despertado hacía una hora, Recovery Gel lo curó, volvió a dormir la siesta y despertó de nuevo. Present Mic intentaba hablar sobre lo sucedido, asegurándole que todos estaban bien y que nadie resultó herido. Pero entonces lo dijo. Sashi, te lo juro, se parecía a Shirakumo. Volvió a pasar y casi no pude salvarlo esta vez, dijo con su habitual voz ronca. Los dos compartieron un suspiro. Sabes, yo también lo extraño. Debe haber algo que no habías visto antes para que volviera a aparecer, sugirió Yamada, ladeando la cabeza. Ambos seguían con sus trajes de héroe. Aizawa porque acababa de despertar, y Yamada porque aún no había tenido oportunidad de ir a casa. Eraserhead pensó un buen rato. Recordaba las cosas borrosas, pero algo le llamó la atención en el rostro de Midoriya. La tirita en la nariz, dijo, señalando la suya, donde estaba la tira blanca. El recuerdo simplemente me asaltó, añadió tras un silencio. Mig le dedicó una sonrisa triste. Sabes que no fue tu culpa, ¿verdad? Aizawa sintió lentamente. Todos los demás salieron ilesos gracias a ti. Pero por favor, no me vuelvas a asustar así nunca más. Yamada extendió su mano para sujetar la del otro. El rostro vendado de Aizawa se suavizó al aceptar el gesto. Todavía no veo cómo Izuku va a soportar toda esa presión solo, después de verme herido así. No tiene padres que lo apoyen. Su mirada recorrió la habitación, cargada de inquietud. El pequeño oyente es muy fuerte. Quizás más tarde puedas ir a revisarle el codo. El rubio sonrió. Bueno, todavía es medianoche, así que descansemos un poco. Todo lo demás puede esperar a mañana, declaró. Aizawa tarareó en voz baja en señal de acuerdo mientras se acomodaba. Por otro lado, no pudo evitar pensar en cómo ayudar al chico. Cuando Izuku se levantó a la mañana siguiente, se echó a llorar. Estaba tan tenso, pero ahora que la adrenalina se había disipado y todo volvía a él después de la noche, era demasiado. Abrazó su brazo vendado contra el pecho. Sabía que debía ir a la clínica de rehabilitación, pero, ¿qué sentido tenía? ¿Sería siquiera un héroe si no pudo salvar a la única persona que lo quería en su vida? Se levantó de la cama y se paró en medio del pequeño dormitorio. Sí, el uniforme, fue a recoger su ropa y se quitó la camisa con cuidado. Entonces se detuvo al recordar que las clases habían sido canceladas. Estaba cansado y sin saber qué hacer, así que simplemente se sentó en la cama. Pasó una hora, aunque parecieron minutos, hasta que las vendas empezaron a picarle. El solo hecho de tocar la herida le alertó de un dolor punzante. Le recordó que necesitaba ducharse, así que tomó una toalla y, aunque le temblaban las piernas, se dirigió a los baños comunes. Nunca serás suficiente, inútil Deku. A la mañana siguiente, Izuku se despertó con una pesadilla, salió a correr y llegó temprano a clase. Bueno, no antes que Ida, claro. El resto de la clase entró como siempre, y todo lo demás parecía igual. Lo único que realmente parecía diferente fue el momento en que Aizawa entró en clase, aún con la cabeza vendada, igual que el brazo de Izuku. Todo el ruido que inundaba el aula tras el anuncio del festival deportivo se apagó, y la mente de Izuku dio vueltas. ¿Es seguro? ¿Qué les hizo decidir eso? ¿Cómo era posible que Aizawa estuviera allí ahora mismo? Estaba herido. Izuku no fue lo suficientemente rápido para salvarlo. Había sangre. La Liga de Villanos puede teletransportarse en cualquier momento y lugar. Si no eran el jefe final, ¿quién lo era? ¿Cómo podrían detenerlos antes de que alguien más volviera a salir herido? Puedes retirarte. Midoriya, quédate un momento. Antes de que se diera cuenta, la clase había terminado, y la voz de Eraserhead llamándolo lo sacó de su espiral mental. Sí, sensei.
Se mordió el interior de las mejillas, nervioso. Pero el hombre pareció ignorar por completo sus temblores por ahora, mirándolo fijamente. ¿Ya fuiste a la chica de recuperación por lo del brazo? Izuku parpadeó sorprendido y lo miró un largo instante. No, todavía no, balbuceó. Está bien, voy contigo, respondió Aizawa. Salieron del aula juntos. ¿Y bien, chico? Estoy bien, dijo Izuku con cuidado y despreocupación, a la vez. Aizawa apartó la creciente preocupación de su rostro. No me digas que estabas preocupado por mí, lo miró brevemente antes de que los ojos verdes se desviaran. Izuku, a veces puedes preocuparte por ti mismo, ¿sabes? Aunque la gente con la que solías estar nunca te haya dado la oportunidad. Estoy bien, ¿entiendes? Porque recibí ayuda de alguien que no soy yo. Como una chica en recuperación. Y como tú. Las lágrimas corrían por las mejillas pecosas de Izuku, y ahora no solo por el dolor en el codo. ¿Entendido, niño problemático? Izuku asintió. Se secó la cara y ambos llegaron a la enfermería. Casi se recuperaron, tomaron unas gomitas, e Izuku regresó a su dormitorio. Llegó el festival deportivo, y todos los alumnos de primer año se reunieron para escuchar el discurso inaugural de Bakugou. Y como era de esperarse, no fue nada fácil. Durante las últimas semanas, toda la escuela había trabajado más duro que nunca, preparándose para el festival. Izuku no tenía a nadie que lo viera por televisión, pero aún necesitaba demostrarle al mundo que una persona sin don podía ser un héroe. También escuchó que se mudarían antes a los dormitorios. Supuso que era en parte por el ataque de los villanos a Lausg, y en parte para no dejarlo allí solo. Se preparó para la primera ronda. La carrera de obstáculos. Se sentía preparado, solo que no estaba mentalmente listo. Oye, chico verde. Izuku se giró hacia la voz. ¿De verdad vas a usar tu don para ganar? Un chico alto del curso de negocios, de cabello rojo oscuro, se acercó riendo con algunos de sus amigos. Algunos parecían molestos. Izuku abrió la boca para responder cuando Inida apareció, reprendiendo a todos por no dejarlo concentrarse. Agradeció el comportamiento estricto de su compañero. Se alejó y suspiró, aliviado. Cuanta menos gente supiera que no tenía don por ahora, mejor. Al igual que en el examen de ingreso, Present Mic dio la señal, y todos cargaron hacia adelante. Izuku se precipitó, esquivando a los robots y sin gastar energía en destruirlos. Un tobogán de hielo se formó cerca de él, probablemente obra de Todoroki. Izuku arrancó una placa de hierro de un robot aplastado y se deslizó sobre ella, ganando distancia. Pasó por el abismo con cuidado. Muchos usaban sus dones o equipo de apoyo. Tenía que encontrar una forma de obtener ventaja. Podría haber usado uno de los robots grandes, pero todo estaba congelado. Frente a él, se extendía un campo minado. Sus engranajes mentales trabajaron rápido. Extrajo varias minas y las combinó para crear una explosión masiva. Un recuerdo de la secundaria lo sacudió, pero no se detuvo. Golpeó el metal contra el suelo. ¡Bum! Fue lanzado hacia adelante y siguió corriendo. Bakugou y Todoroki lo alcanzaban, pero Izuku fue el primero. La siguiente ronda era por equipos. Izuku necesitaba aliados, incluso si ser el que más puntos tenía lo convertía en un blanco gigante. Oye, Deku-kun. ¿Quieres formar equipo? Uraraka saltó frente a él, entusiasta. ¿Estás segura? Eso también te pondría en peligro. ¿Sí? No te preocupes. Sonrió. Tenían dos compañeras más. Tokoyami y Atsume Mei, del curso de apoyo. ¿Y cuál es el plan? Preguntó Mei, con sus ojos brillando. Pensé en deshacernos de la diadema, empezó Izuku, pensativo. Pero no podemos tirarla fuera del límite. Otros condones elásticos podrían recuperarla. Atsume, ¿alguno de tus inventos puede quemar algo? Preguntó. Los ojos de la chica brillaron aún más. Comienzan. La voz de Present Mic retumbó. El grupo se mantuvo en el aire, cerca de la frontera. Atsume provocó una explosión, iluminando la diadema de Izuku. El caos estalló. El olor a pelo quemado llenó el aire. Funcionó. Todos comenzaron a pelear entre sí.
Izuku y su equipo aprovecharon para robar una diadema, luego otra. Bocina final. Habían quedado en segundo lugar, justo debajo de Bakugou. ¡Lo logramos!, gritaron, chocando las manos. La última ronda era un torneo 1 contra 1. A Izuku le tocaba Shinzou. No le gustaba pelear contra amigos, pero se mentalizó. Esto era entrenamiento. Shinzou lo esperaba en el escenario, decidido. ¿Por qué no nos dices tu don? Si es tan poderoso, no deberías tener problema, a menos que no tengas uno, provocó. Ese día me invitaste a almorzar con la clase. Vi la mirada de Bakugou cuando pregunté cuál era tu don, y nadie supo responder. Izuku se detuvo. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Así que supongo que tú. No tengo don, dijo Izuku de pronto. Shinzou se sorprendió. Su rostro cambió. Izuku volvió a quedarse quieto, como el día del villano de lodo. Sal de los límites, ordenó Shinzou, con voz apagada. Izuku jadeó al recuperar el control. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Midoriya está fuera de límites. Shinzou es el ganador. Shinzou se acercó. Oye, ¿estás bien? Lo siento. Solo quería demostrar que mi don puede servir para ser héroe. ¿Sí? Fue genial. Izuku sonrió, secándose las lágrimas y extendiendo la mano. Buena pelea. Ambos salieron del estadio. Al final, Bakugou ganó, por supuesto. Todoroki quedó segundo, e Ida tercero, aunque tuvo que irse por un asunto familiar, y Shinzou ocupó su lugar. Nunca se lo había visto tan feliz. Y en una habitación oscura, alguien observaba una pantalla donde aparecía un chico de cabello verde. Interesante, sin don, ¿dices? Ya veo. Imagina qué pasaría si yo le diera uno. No mires, no mires. Ese es el tipo del que te hablé, escuché que no tiene peculiaridades. ¿Qué está haciendo en la UA? Izuku no quiere estar aquí. Pero lo está. Estaba cansado después del festival deportivo y durmió hasta que el despertador sonó esta mañana. No tenía ni energía ni tiempo para correr. Caminaba hacia clase, más tarde de lo habitual, y las consecuencias le llovían encima. Por fin llegó, pero como siempre, no tuvo ni un segundo para calmarse. Midoriya-kun. ¿Por qué no nos dijiste que no tienes don? Se quejó Kaminari al verlo entrar. Kaminari-kun, qué grosería. Lo regañó Ida con ligereza. Izuku había olvidado por completo que la clase ya lo sabía. Ah, sí. Si ya no quieren ser mis amigos, no pasa nada, dijo derrotado, dirigiéndose a su asiento. La clase se quedó sin aliento. Dios mío, lo siento mucho. Probablemente sea por eso, Izuku simplemente sonrió. No pasa nada. Tuve una mala experiencia con la gente cuando supieron que no tengo don, llegó a su escritorio mientras sus amigos intercambiaban una mirada preocupada. Ida, siento mucho lo de tu hermano. Espero que se recupere pronto. Es un gran héroe. Gracias, Midoriya-kun. Izuku podría jurar que había algo más en su tono. El hermano de Ida, Ingenium, resultó herido por el asesino de héroes. Por eso se retiró del festival deportivo. La clase comenzó, y Aizawa entró escribiendo algo en la pizarra. Estas son sus sugerencias de prácticas. Si no recibieron ninguna, siempre hay una lista de héroes a la que todos pueden acudir. Todos comenzaron a gritar al encontrarse en la lista. Por supuesto, Bakugou tenía que ser el primero, y luego Todoroki. Era natural en la sociedad valorar a quienes tenían dones llamativos. Él era el último. No tenía ninguno. Un cero absoluto. Como el perdedor que era. Termina la clase, Midoriya. Quédate un momento, oyó a Aizawa Sensei cantar con su tono habitual. Se quedó mientras sus amigos se iban. Hablé con Nezu y está de acuerdo en que no tienes que hacer las prácticas. Ya que tienes experiencia en la calle y ahora que la gente sabe que no tienes don, no queremos que te enfrenten. Si decides hacerlas, puedes elegir de la lista. Me aseguraré personalmente de que recibas el mismo trato que los demás. Izuku no tenía ni idea de a qué venía eso. Se quedó paralizado unos segundos antes de soltar una respuesta rápida. Lo pensaré, murmuró. El silencio se rompió con un ruido sordo. Su estómago dejó escapar una sonrisa incómoda y temblorosa.
Termina. Ve a comer con tus compañeros. Sé que aún te cuesta comer lo suficiente, pero me gustaría que lo intentaras, finalizó Aizawa antes de salir del aula. Izuku, sintiendo miradas, se dirigió a la cafetería. La verdad, no tenía hambre. Tenía náuseas. Pero su cuerpo pedía desesperadamente nutrientes básicos, así que fue con Lunch Rush. Encontró a sus verdaderos amigos, quienes lo apreciaban tal como era, sentados en su mesa favorita. Comió unos bocados antes de rendirse completamente. Al terminar las clases, unos estudiantes de educación general lo sorprendieron vagando por el bosque cerca de su dormitorio. Aún llevaba la mochila y no había asimilado nada de lo ocurrido ese día. Oye, chico sin don. ¿De verdad no tienes ninguno? Bajó la cabeza al girarse. Había un chico bajito con bolas moradas en lugar de pelo, el que no será nombrado XD, uno con rodillas endurecidas y cabello castaño, y otro de cabello azul claro, sin don visible. Sí, dijo Izuku con cuidado, listo para huir en cualquier momento. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del castaño. Izuku retrocedió. Toda su mente le gritaba que saliera de allí. Lo acorralaron contra un muro de ramas y troncos. Izuku quería pelear, pero no quería hacerles daño. No habían hecho nada malo, aún. Quería protegerse, pero se quedó paralizado. Era la misma situación de toda su vida. Como en la secundaria. El peleazul le dio un puñetazo en la cara. Izuku no fue lo suficientemente rápido para reaccionar. Otra vez. Su cabeza golpeó el tronco de un árbol. Sintió un líquido caliente bajando por su rostro. ¿Qué te hace pensar que puedes quitarnos el puesto en el circuito de héroes, dijo el morado. Sí, no puedes ser un héroe, así que dilo. ¿Cómo hiciste trampa para llegar hasta aquí? Gritó el castaño, dándole una patada con su rodilla rígida. Izuku se encogió sobre sí mismo, ojos cerrados de dolor, mientras una última patada se acercaba. Permaneció en silencio todo el tiempo. Y eso funcionó. El trío se aburrió y se fue. Oigan, salgamos de aquí, tenemos que ir a casa. Qué suerte que no hay cámaras de seguridad en el bosque. De todas formas, nadie le creería. Menudo perdedor. ¿Qué hacía aquí? La risa resonó por todo el bosque. Sus voces se apagaron hasta no escucharse más. Izuku jadeó de alivio, intentando recuperar el aliento. Desde ahora, tendría que evitar el bosque. Regresó a toda prisa al dormitorio. No tenía botiquín. No quería molestar a Recovery Girl después del trabajo. Se conformó con una toalla de papel húmeda. Se limpió la sangre del corte en los labios, probablemente de sus propios dientes. Le sangraba la nariz y sentía el moretón crecerle lentamente en la cara. Le dolía la cabeza. La bolsa de hielo de la cocina solo irritaba más los nervios. Se cambió la ropa con cuidado. Durmió 5 horas. Hasta su habitual carrera matutina. Fin de la parte 3. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.